ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Como ya les dije hace unas semanas, aquí lo que decimos lo cumplimos. Así que vamos a hablar de geoestrategia energética, porque con cómo ha empezado el año, con todo lo que ha sucedido en Venezuela, con el señor Trump amenazando con conquistar Groenlandia, no sé de qué manera, Irán y todo lo que está sucediendo con el gas, el GNL, pues yo creo que este tema había que tocarlo sí o sí. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de la información y de la actualidad, de la mano, como siempre, de Sandra Acosta. La información en ON, con Sandra Acosta. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, oye, súper contenta de estar de vuelta, por fin, ¿Has visto? Ya tocaba, Ha ya tocado, tocaba. hemos tardado. Bueno, es cierto que también hemos estado una temporadita sin hacer el podcast porque desde que sucedió el dichoso apagón, la actualidad informativa me ha tenido atrapado. Vamos con la lengua afuera. Pero bueno, ya este año vamos a hacer las cosas como Dios manda y a hacer los podcasts como es debido. Bueno, vamos a tocar un poco una serie de informaciones que yo creo que son importantes y que se han dado durante estos últimos días. Tenemos, por ejemplo, pues que se ha llevado a cabo, ¿no?, el servicio de respuesta activa de la demanda. No sé si hemos estado cerca de un apagón, yo creo que no vamos a ser alarmistas. Pero bueno, como es el último resorte del sistema, pues también da que pensar, ¿no? Siempre ha habido cierto debate con todo esto. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado ahí con Red Eléctrica y la industria? Pues a ver, el pasado 28 de enero, que voy a decir, valga la redundancia, con los 28, porque 28 de enero, 28 de abril el apagón, vale ya con los 28. Hay que eliminarlos de los calendarios. Sí, pues nada, entre las 8 y las 10 de la mañana del día 28 de enero, pues como bien has dicho, Red Eléctrica tuvo que detener temporalmente parte de la actividad industrial porque se generó un desequilibrio importante entre la oferta y la demanda de electricidad en todo el sistema peninsular. Y pues todo este problema comenzó por un fallo en la previsión de generación eólica. Se esperaba que la energía del viento produjese alrededor de 11.000 megavatios, pero finalmente solamente hubo alrededor de 7.500 megavatios. Esto fue pues una serie de complicaciones, situaciones sobre todo provocadas por vientos excesivos superiores a 90 kilómetros hora, que obligaron pues por motivos de seguridad parar muchos aerogeneradores. Muchos parques, efectivamente. Y además las importaciones desde Portugal se redujeron también por el impacto de este temporal en la red lusa, que bajó unos 2.300 megavatios previstos hasta alrededor de 800 megavatios disponibles. Pues con todo eso, pues bueno, pues al final tuvo que llamar Red Eléctrica a toda la industria que en diciembre decidió apostar en noviembre decidió apostar por apuntarse a este servicio y les paró durante un par de horas, así que de 8 a 10. Otra noticia que hemos dado esta semana ha sido la de que al fin el gobierno más o menos está abriendo la puerta a que los centros de datos puedan ser declarados consumidores electrointensivos. Eso es, o sea, como bien has dicho, el Gobierno ha puesto en marcha una especie de reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. ¿Y pues qué significa esto? Pues que hasta ahora solamente ciertos sectores industriales con un consumo muy elevado de electricidad, como puede ser, por ejemplo, el del aluminio o el acero, podían ser considerados electrointensivos y optar a ciertos beneficios regulatorios y tarifas especiales en su factura eléctrica. Ahora, con esta reforma, se busca adaptar esa definición a la realidad actual del sistema eléctrico español, que evidentemente todos ya sabemos que ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente por el auge de las energías renovables y la nueva forma en que se forman los precios horarios de la electricidad. Dicho lo cual, por primera vez, esta modificación abre la puerta para que los centros de datos responsables del almacenamiento y procesamiento de datos digitales puedan acceder a la figura de consumidores electrointensivos. Al final, estos centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad de manera continua. Pues han recibido una mala noticia por parte de Red Eléctrica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque el pasado viernes decidieron parar la publicación de los mapas de la red de transporte de electricidad y, por tanto, de acceso a la demanda y por tanto,
todas esas industrias y centros de datos que quieren, incluso baterías, que quieren conectarse o saber dónde hay un hueco dentro de la red de transporte, pues lo van a tener que retrasar. Entonces puede que haya inversiones que no se lleven a cabo. A ver, inicialmente el retraso o este aplazamiento, digamos, va a ser de 3 meses. Estos mapas estaban programados para el 2 de febrero, pero ahora no se van a publicar hasta el 4 de mayo. Inicialmente, esperemos que no se vuelvan a retrasar más. Según la CNMC, junto con Red Eléctrica, este retraso, dicen, no sería, se ha debido porque no sería posible cumplir con el calendario pactado, porque apenas se han acordado los valores de referencia. Estos valores de referencia son datos técnicos necesarios para calcular la capacidad disponible, y estos valores de referencia solamente han sido posibles en el 26% de los puntos de interconexión entre redes de transporte y distribución. Es decir, que Red Eléctrica y las distribuidoras siguen a tortas y no se ponen de acuerdo ya casi con nada. Entonces, bueno, veremos en qué acaba todo esto. Yo sé que hay algún conflicto abierto en la CNMC por este asunto y veremos a quién le dan la razón, si las distribuidoras o a Red Eléctrica, para ver cuánta capacidad real hay para poder conectarse. Y cerramos ya este apartado con que Europa ha decidido blindar su sector energético. Sí, de momento, bueno, es un borrador, es una propuesta que se ha puesto encima de la mesa. La Unión Europea ha presentado una especie de escudo digital, digamos, sin precedentes, con el objetivo de blindar tanto las infraestructuras energéticas tradicionales como las emergentes. Por ejemplo, desde el gas hasta el hidrógeno verde. La normativa llegará incluso a excluir tecnológicamente a proveedores considerados de alto riesgo para la seguridad de las redes, tanto que hemos hablado, incluso nosotros publicado ciertos nombres como Huawei y algunas marcas chinas, etcétera. Y bueno, pues el trasfondo de esta iniciativa es el incremento constante, como hemos estado viendo, de ataques informáticos a diferentes infraestructuras energéticas en toda Europa. Estadísticamente, de hecho, el sector de suministro de electricidad, gas y servicios energéticos registra uno de los mayores índices de intentos de intrusión, lo que pone de manifiesto pues la vulnerabilidad, y más ahora, de sistemas que nos sostienen nuestra vida económica y digamos también la social del continente. Pues habrá que defenderse de los hackers. Muchísimas gracias, Sandra. Quédate Gracias. con nosotros porque vamos ya a entrar en materia de geoestrategia energética. Vamos ya con el protagonista. Los protagonistas de la energía en la conversación. Daniel Lacalle, muy buenas. ¿Cómo estás, caballero? No ¿Cómo pasa nada, estás? ¿Qué tal? Muchísimas ahora. gracias, ¿eh? Muchas gracias, por fin, ¿eh? Vale, Qué vale. gusto estar aquí con todos vosotros y poder charlar contigo. Oye, Daniel, vamos a hablar de todo esto que he comentado antes, de todo lo que ha sucedido bueno, desde inicios de año, ¿no?, con la operación de Trump en Venezuela. ¿Eso te pilló por sorpresa a ti? No, a mí no me pilló por sorpresa, lo que obviamente me dio fue mucha alegría, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando se conoce Venezuela saber que el chavismo ha montado toda una cantidad de estructuras por las cuales hace imposible lo que algunos llaman diálogo o lo que llaman pues una solución interna, ¿no? Maduro no solamente usurpa el poder manipulando las últimas elecciones, sino las anteriores. Es importante, ¿no? Y ha utilizado la represión y la tortura para perpetuarse en el poder y crear una administración paralela. Entonces, solamente había una solución en Venezuela, que era que se arrestase a una persona que primero no es el presidente de Venezuela, es un criminal, y es una persona buscada por la justicia, y segundo, que usurpa el poder y que además incumple todos los elementos de lo que es, bueno, pues de lo que eso que llaman algunos el derecho internacional. El mayor incumplidor ha sido el señor Maduro. Por lo tanto, pues yo, con mucha alegría, por supuesto, a mí no me ha sorprendido. Yo estaba seguro de que iba a haber un avance para llegar a una solución de transición democrática en Venezuela. Oye, no tardó mucho Trump en enseñar, digamos, sus verdaderas cartas, en decir, oye, realmente lo que queremos de aquí es el petróleo. ¿Por qué crees que quiere ese crudo y no otro?
No, yo creo que primero no es que quiera el crudo. Lo primero que tenemos que entender es que ahora mismo, mientras estamos hablando de los menos de 900.000 barriles al día que produce Venezuela, desde el máximo de 3,5 millones de barriles, lo que ha habido en Venezuela ha sido una campaña orquestada e institucionalizada de expolio y descapitalización de PDVSA, la petrolera nacional, en la que se regala petróleo a Cuba, se regala petróleo a China, se regala petróleo a algunas empresas rusas también, con el objetivo de enriquecer, estamos hablando de más de 3.700 millones de dólares incautados a los dirigentes chavistas en todo el mundo, ¿de acuerdo? Las cuentas en Suiza, etcétera, con el objetivo de enriquecer a los dirigentes chavistas. Entonces, número uno, no nos podemos olvidar que a las empresas estadounidenses se las expropió y que hay unos arbitrajes internacionales que Venezuela ha perdido. Esto es muy importante porque parece como que es que Estados Unidos ha aparecido ahí por casualidad, ¿no? Segundo, que el petróleo de PDVSA no está beneficiando al pueblo de Venezuela, sino que se está utilizando para enriquecer a la dictadura y para pasarle una subvención a otra dictadura, que es la cubana. Y tercero, lo que Donald Trump está diciendo es algo absolutamente claro, ¿no? Chevron es una compañía que ha invertido en Venezuela y ha apostado por Venezuela, a la que se le ha llevado a cabo toda una cantidad de expolios y de robo directo. A Exxon se le ha expropiado, se ha expropiado un montón de empresas y por lo tanto se tiene que recuperar lo que es la legalidad, y eso incluye una ley, como hemos visto, de hidrocarburos, en la que se reconozcan los derechos a las concesiones que estaban ya, además de los que están para empresas europeas como Eni o como Repsol, y también para Sinopec, la China, y para CNPC, ¿no? Ujú. Hemos visto que se ha activado además bastante pronto. Yo, por lo menos, me ha sorprendido que se activara bastante pronto todo esto, ¿no? Que las empresas ya comiencen cuanto antes a producir y a levantar la tan dañada industria petrolera venezolana. ¿Cómo crees que se va a llevar a cabo todo este proceso? ¿Cuánto tiempo estimas que puedan levantar la producción a los niveles anteriores al chavismo? Bueno, a los 3,5 millones de barriles al día es muy, muy, muy complicado y muy oneroso llegar. Eso desde luego. Eso va a requerir de una inversión al menos de 100.000 millones de dólares seguro. No nos podemos olvidar también que el problema de PDVSA no es solamente técnico, es un problema de descapitalización. A PDVSA se la ha expoliado completamente, ¿no? Y también es un problema de descapitalización humana, es decir, se despidió a más de 20.000 personas que eran técnicos, PDVSA era una empresa que tenía una enorme cantidad de prestigio en el mundo del petróleo por sus técnicos, ¿no? Se despidió a los técnicos y se llenó de un personal político, ¿verdad? Entonces, estos dos factores son los que son complicados para llegar a los 3,5 millones de barriles al día. Se puede llegar a 1,5 millones de barriles al día sin problema, simplemente con un mecanismo de legislativo y de seguridad jurídica inversora y personal. No nos podemos olvidar que una de las razones por las que se redujo la inversión por parte de muchas empresas en Venezuela era porque había un riesgo personal para los trabajadores de esas empresas por culpa de estos que se llaman las avispas negras cubanas y los matones de la Guardia Revolucionaria iraní, que se dedicaban literalmente a robar e incluso poner en peligro la vida de muchos de estos ingenieros. Por lo tanto, la inversión para recuperar
parte de la producción hasta el 1,5 millones de barriles, esa es muy pequeña, esa es muy pequeña, esa solamente requiere de una serie de inversiones bueno, pues de fortalecimiento de las estructuras actuales, llevar a cabo unos pequeños cambios, etcétera, y se puede aumentar en un 20-25% rápidamente con 10.000, 15.000 millones de dólares. Oye, se le abre una ventana interesante, digamos, de nuevo negocio a Repsol, a la petrolera española allí en Venezuela. Bueno, el Repsol es distinto a Chevron, ¿vale? Repsol es fundamentalmente gas. ¿M? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que cuando habla de petróleo, no es vuestro caso, por supuesto, pero cuando habla de petróleo, pues confunde la producción de líquidos, la producción de gas natural y la producción de crudo. En el caso de Repsol hay una oportunidad de que esas explotaciones en las que ha estado participando, que tienen como objetivo fundamental la demanda interna, empiecen a ser relativamente rentables y empiecen a generar un poco bueno, pues de ventaja cuando la economía venezolana y los ciudadanos de Venezuela empiecen a recuperarse, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con que se le pague por ese gas natural un precio que sea, bueno, lógico, ¿no? Como pagamos todos cada día, ¿de acuerdo? No como pagamos todos cada día, porque obviamente en un país petrolero se paga mucho menos que lo que pagamos los españoles, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión más de eso, de venta de gas natural para el mercado doméstico, ¿no? Entonces, pues ahí hay una oportunidad, claramente, obviamente. Repsol tiene ahora una posición económica, creo que son solamente de 300 millones, ha tenido que hacer enormes write-offs, ¿no? De su posición en Venezuela y bueno, pues obviamente no se escapa que puede participar como un actor relevante. Pero aquí en Venezuela, estamos hablando de Chevron, estamos hablando de Eni, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de CNPC, con todo mi cariño a todas esas empresas, que es estupendo, ¿vale? Esto todo va a ser, ¿qué es lo que aparezca Schlumberger o Halliburton, las empresas de servicios, hagan un assessment de cuál es la situación de las infraestructuras, que es un desastre absoluto, cualquiera que vaya al Orinoco, que vaya, pues eso tienen que hacer y tienen que hacer un análisis serio, porque claro, lo que nos olvidamos es que para las empresas petroleras chinas y las empresas petroleras rusas, tener el lago de Maracaibo como si fuera una balsa de aceite, tener manchas negras alrededor de los hoteles, como pasa en tantas partes de Venezuela, eso no sale en los medios de comunicación, no hace que bajen las acciones, bueno, o no sé si lo hacen que bajan, me da igual, pero lo importante es tener en cuenta que, claro, que con un proceso como el que la ley de hidrocarburos trae, de transparencia, y de lo normal en el sector del petróleo, que son concesiones, todo con unas regalías claras, con una situación clara de posicionamiento, todo eso, pues obviamente va a requerir un nivel de inversión con las exigencias de una empresa cotizada estadounidense, italiana o española, mucho mayores, claro. Oye, entre tú y yo, y ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo ves lo de Irán? Porque, no sé, esto de que estén colocándose tantos buques en la zona por parte de Estados Unidos, a uno le empieza a entrar miedo y ya sabes que eso es lo peor que le puede suceder al mercado, ¿no? Hemos visto fuertes subidas, aunque parece que se está calmando un poco la cosa. ¿Cómo ves lo que está sucediendo allí? Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene una visión muy de titular y muy de prensa occidental sobre lo que está ocurriendo en Irán, ¿verdad? A mí me parece curioso que en los titulares de la prensa se le tenga miedo a la posibilidad de que desaparezca un régimen que ha sido y que está siendo la masacre de los ciudadanos de Irán, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de riesgo geopolítico en el sector del petróleo, tenemos tres factores que mitigan muchísimo el riesgo geopolítico. A nadie se le escapa que sepa de petróleo que Arabia Saudí no tiene el más mínimo
problema si desaparece el régimen de los ayatolás. Y a nadie se le escapa que Arabia Saudí puede aumentar la producción de 10 millones de barriles al día a 12 millones de barriles al día en un nanosegundo. Y por eso, entre otras cosas, porque en la OPEP ya eran conscientes de que iba a haber algo con Irán, han anunciado desde hace tiempo lo que están haciendo. Están ya en 29,8 millones de barriles al día, prácticamente 30, y la OPEP Plus ha anunciado constantemente, recordarás, aumentos de producción con un petróleo que ellos mismos reconocen que está por debajo de lo que les gustaría, pero eso, que lo que les guste no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, Menos mal que se iba a acabar, ¿eh? El petróleo. menos mal, ¿te acuerdas de esto? Bueno, las que yo he sufrido con esto, es que se acaba, ¿no? Que se acaba. Sobra petróleo por todos los lados, por todos los lados. Estados Unidos está produciendo casi 14 millones de barriles al día, ¿eh? Es que cuando me decían que se acaba, Estados Unidos producía 6, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la OPEP, que siempre ha tenido ese objetivo, lo que pasa es que se le ponen un montón de teorías de la conspiración, la OPEP eh, quiere mostrar al mundo que es el suministrador más fiable y competitivo con diferencia. Y si eso supone, además, mostrar que otras alternativas son no competitivas, etcétera, todavía mejor, ¿de acuerdo? Pero su objetivo no es subir el precio. Y su objetivo no es, y nunca ha sido, tener un precio del petróleo que justifique las veleidades expansionistas del régimen iraní con Hezbollah y con Hamas. Nunca. De hecho, la posición de Emiratos, Arabia Saudí, Omán, etcétera, 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 con respecto a Irán siempre ha sido de confrontación. No nos olvidemos que el mayor problema geopolítico que ha habido en Oriente Medio no es Israel, sino que es la confrontación entre sunís y chiitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿puede pasar algo en Irán? En Irán va a pasar algo seguro, porque es que el régimen ha despilfarrado la mayor renta petrolera recibida en la historia. No nos olvidemos que todo lo que produce Irán le exporta a China aproximadamente 1,5 millones de barriles al día, ¿no? Entonces, por eso a mí me hace mucha gracia las teorías de la conspiración. La gente dice, no, es que van a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero si Irán nunca ha cerrado el estrecho de Hormuz, nunca ha podido. Es más, si lo hiciese, se dispararía un tiro en el pie, porque el 80% de lo que pasa por el estrecho de Hormuz va a China, ¿sabes? Es que vivimos en un mundo de narrativa tan antioccidental y tan antiamericana, y tan antipetróleo también, que se inventan este tipo de cosas y la gente se queda tan tranquila, ¿no? Luego, desde el punto de vista de producción petrolera, mucha gente se olvida, no se olvida o no lo sabe, o no me importa si se olvida, que la gran mayoría de la producción que se exporta por parte de NIOC, de la petrolera iraní, es offshore. Entonces, todas las protestas que está habiendo, legítimas, por supuesto, con una hiperinflación en un país petrolero, ¿entiendes? Es que esto no es una casualidad, no es una casualidad que Irán y Venezuela hayan sido los dos países petroleros con hiperinflación cuando el resto de los países tienen esa enorme entrada, y ellos también, de ingresos y por lo tanto reservas, ¿no? Por exportaciones de petróleo. No es ninguna casualidad, porque han despilfarrado toda la renta petrolera en un programa nuclear que no tienen por qué tener. No sé por qué no pueden poner solar, eólica o gas natural, sobre todo, ¿no? En un programa de expansión militar en Palestina, en Líbano, etcétera. La gente se olvida del dineral despilfarrado por Irán en el Líbano, ¿no? Entonces, todo eso para mí no es riesgo geopolítico, sino una oportunidad positiva para el mercado en general, y por eso, porque la OPEP y el suministro es más que amplio, no hay, digamos, esas subidas de precio, o se generan y después vuelve a caer, ¿no? Oye,
Algunos dicen, o bueno, ven, no sé si es, yo qué sé, pues una teoría conspiratoria, pero dicen, no, Estados Unidos va a tensar el mercado con Irán para así obtener un precio del petróleo de $80 que le permita rentabilizar sus inversiones en Venezuela. ¿Crees que eso puede suceder? ¿Que eso van por ahí los tiros? Yo creo que es que, ¿sabes lo que pasa? La gente tiene una visión del sector petrolero que está tan emponzoñada por una visión política y una narrativa que no tiene ningún sentido. Piensa lo que acabas de decir. Dice, vamos a ver, Estados Unidos quiere que suba el petróleo a $80 el barril. ¿Pero estamos tontos? O sea, Estados Unidos quiere que la gasolina esté a $6 por galón. Es que de verdad, ¿sabes? Estamos completamente locos. No, lo que es lo contrario. A Estados Unidos le interesa un precio del petróleo que sea lo suficientemente bajo para que las empresas, que son miles, de exploración y producción estadounidenses sean rentables y a la vez que la gasolina baje. Vamos, ganar las elecciones en Estados Unidos con las gasolina a $6, bueno, que se lo digan a Biden o que se lo digan a cualquiera, no se puede hacer. Entonces no tiene ningún sentido. No, Estados Unidos no necesita el petróleo a $80 para rentabilizar las inversiones en Venezuela. Las inversiones en Venezuela no necesitan $80 por barril. ¿Sabes por qué necesita, según esas estimaciones de algunos bancos de inversión, Irán $100 por barril o Venezuela $80 por barril? No porque la rentabilidad de la producción, exploración, desarrollo de esos campos necesite $80 por barril, sino porque eso es lo que necesitan los regímenes de Venezuela y de Irán para cubrir el presupuesto de lo que gastan en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el petróleo. Es decir, el break-even de Irán no es $100. Eso es el break-even de presupuesto que tienen, que necesitan para financiar su programa nuclear, la expansión a Hezbollah, la expansión de Hamas, la financiación del terrorismo en todo el mundo. Vaya cachondos, eso no es break-even, ¿no? Entonces, si tú vas al break-even de Venezuela, vamos, está muchísimo más bajo. Muchísimo más bajo. Otra cosa es que efectivamente necesites 100.000 millones de dólares de inversión para recapitalizar PDVSA y para llevar a cabo las inversiones que no se han hecho o que se han hecho mal y por lo tanto hay que destruir y levantar, ¿de acuerdo? En los últimos años. Pero vamos, tranquilamente, tanto Venezuela como Irán a $35 por barril generan un 12-14% de rentabilidad sobre capital empleado. Tranquilamente, vamos. Estoy siendo probablemente un poco generoso, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco de, y ya dejo paso a alguno de los que nos acompañan, de los colaboradores que nos acompañan hoy, pero quería hablar de lo que nos toca un poco más de cerca, de Europa, que es el tema de Groenlandia. Eh, yo es que no sé cuánto hay de fantasma en todo esto, si realmente Groenlandia tiene tierras raras o no las tiene, o si esto es un juego para ver quién se hace con el comercio del Ártico. No sé, al final y al cabo, o es todo, no lo sé, porque al final es una pelea también con China y con Rusia, ¿no? Para hacerse con el Ártico. ¿Cómo lo ves tú todo el tema de Groenlandia? Mira, en el año 2011, ¿m? En el año 2011, el presidente de una empresa privada de petróleo rusa, a un grupo de inversores, nos enseñó un mapa de Groenlandia 2011 y dijo, mirad, esto es el futuro de la industria petrolera rusa. Tanto la inversión offshore y en aguas profundas y la perforación lateral para petróleo, como la inversión en gas natural, como la creación de una infraestructura que tenían pensado hacer, como la que hicieron junto con los chinos y con los franceses en Yamal, en Siberia, de licuefacción de gas natural. 2011. Que
En Groenlandia hay una amenaza clara y presente de que China y Rusia, que son socios estratégicos sin límites, y cito, quieren poco a poco, lentamente, pero inexorablemente, llevarse tanto el acceso a las tierras raras, al molibdeno, etcétera, que eso le interesa mucho a China, pero también el gas natural. Eh, Eso no es ni debatible. Es que eso no es ni debatible. El que quiera debatir eso, pues nada, que se vaya a leer cuentos de ciencia ficción, porque eso es un dato, ¿de acuerdo? Esos 14 barcos que hay rusos en Groenlandia constantemente, no son, como me dijo uno por ahí, para hacer estudios, estudios científicos. Perdona que es que me da la risa. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que tenemos que saber es muy sencillo. Todo esto es muy sencillo. En Groenlandia la cosa es muy sencilla. O se lleva a cabo una solución con Estados Unidos en la que al estar Estados Unidos se garantiza la seguridad y la OTAN se garantiza la seguridad, pero además se desarrollan los recursos, o cualquiera que haya visto There Will Be Blood, la película de Paul Thomas Anderson, sabe que te van a beber el batido con una pajita hacia Groenlandia. Y todo el mundo sabe que Groenlandia no necesita un aeropuerto tipo Estrella de la Muerte como los que tenemos nosotros en España, ¿de acuerdo? Hecho por China, que cuyo objetivo no es tampoco inventado por nadie, ni mucho menos por el presidente Trump. Es que la ruta de la seda ártica es una estrategia pública de China. Ese aeropuerto que Groenlandia no se puede pagar con sus ingresos fiscales, porque en Groenlandia Dinamarca ha hecho un desastre en una zona en la que había 150.000 personas viviendo y ahora hay menos de 56.000, ¿de acuerdo? Ese aeropuerto, después, ¿qué es lo que hace China? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Guinea, lo hemos visto en tantos países, etcétera. Llega y dice, me debes esto por el aeropuerto. Ah, no te puedo pagar, no te preocupes. Dame las licencias de tierras raras, dame las licencias de molibdeno y además cambias la legislación en cuanto a licencias de gas natural y de petróleo. Es que vamos. Y el que quiera ser tan ingenuo de pensar que China y Rusia son como Sergio y Estíbaliz, que van cantando por ahí canciones de amor, tienen un problema grave con la historia y con la estadística. Nada más. Entonces, la, lo que tenemos que ser conscientes es, esa es una opción. ¿A usted le parece bien? Tiene un problema. Tiene un problema con la transición energética, tiene un problema con la seguridad de suministro y va a tener un problema de dependencia gigantesco. Y nada más. Y que luego queremos entrar, que si no sé qué, de los indígenas y tal, eso ya a mí me da exactamente igual. Lo que yo sé es que los indígenas son pobres de miseria porque Dinamarca no ha hecho nada en Groenlandia, no desde aquel 2011 en el que decían que iban a desarrollar la industria, etcétera, no, sino desde 1958 cuando se comprometieron. Ujú. Eh, una cosita que, bueno, se ha aprobado ahora recientemente, lo de dejar ya de comprarle gas a Rusia. ¿Crees que Europa se está pegando un tiro en el pie o el aliado tiene que ser Estados Unidos? Bueno, yo creo que Europa tiene que entender que para tener liderazgo energético y para tener la transición energética que quiere tener, necesita mucho más cobre, mucho más litio, mucho más molibdeno, mucho más gas natural, etcétera. Y su aliado es Estados Unidos en esto, porque lo otro es dependencia, ¿de acuerdo? Y entonces tiene que verlo de esa manera. En cualquier caso, me vas a permitir que diga algo que me preocupa mucho, que es el acuerdo entre la Unión Europea y la India. La India ha multiplicado las importaciones de Rusia en los últimos años, multiplicado, ha pasado de ser, creo que era el 0,4% de las importaciones a el 35%, ¿de acuerdo? Y hay una preocupación en el mundo energético, y yo creo que legítima, de que el acuerdo con la Unión Europea, que se ha hecho con demasiada rapidez,
con el objetivo de la rabieta post-Davos, de tenemos que hacer algo rápido, importante, que India sea el origin washing de las importaciones de Rusia, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que revisar su estrategia con respecto a Ucrania, entendiendo que la única manera en la que se va a conseguir una solución buena para Ucrania y en la que no terminemos con unas sanciones que nos han hecho más daño a las economías europeas que a la rusa. Eso no significa que no le hayan hecho daño a la economía rusa, pero ni de lejos. Lo que se estimaba que iba a ser como deterrent, como freno a la guerra, claro, es que Rusia sigue exportando 4,5 millones de barriles al día, sigue exportando gas natural sin el más mínimo problema, el gas natural licuado sigue, y me temo que el origin washing se va a continuar dando, porque el gas natural que está llegando a España viene de Siberia, de, y pasa, no solamente de Siberia, pero el que viene de Siberia, pasa por varios Bill of Ladings. Esto lo he vivido yo toda la vida. Cuando trabajaba en el sector del petróleo, un montón de traders se pasaban la mayoría del tiempo descifrando Bill of Lading para que no te colasen el petróleo iraní que estaba bajo sanciones como si fuese, pues imagínate, petróleo, yo qué sé, de Qatar. Eso es importante. Entonces tenemos que ver, yo creo que tiene que haber una solución y una visión pragmática en la Unión Europea que no suponga un disparo en el pie y a la vez que sea coherente con su estrategia dentro de lo que es una solución buena para Ucrania. Y yo creo que en eso, pensar, igual que hemos dicho antes sobre China y Rusia, pensar que la India es como una especie de entidad independiente de Rusia, hombre, yo creo que no es, es que tenemos un poco de ingenuidad o un poco no, no sé qué decir, la verdad. Muy bien, Daniel, no sé si tienes un poco más de tiempo porque algunos de los Sí, colaboradores quieren hacerte una sí, claro, pregunta. claro, Como es el caso, encantado. te presento a Pedro Cantuel, que él es analista, bueno, es un fanático de esto de la geoestrategia, le gustan mucho los mercados y creo que tiene una pregunta que darte. ¿Qué tal, Claro. Daniel? Buenos días, ¿Cómo encantado de estás, Pedro? saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Quería preguntarte, porque ahora que sobre el mercado de gas, ¿no? Que es un poco lo que más sigo y un poco lo que más nos importa ahora, quería preguntarte porque como hemos cambiado un mercado que ya tiene una dependencia brutal del GNL, quería preguntarte si tienes o cómo ves o si con todos estos líos que estás comentando de geopolíticos y demás, si ves riesgos en el transporte de GNL, porque al final Europa en los próximos años, bueno, para las próximas décadas va a tener una dependencia muy grande del GNL. No sé si ves ahí riesgo para el transporte de GNL que pueda tener impacto en los Yo precios. creo que hay tres riesgos en el gas natural, en el mercado de gas natural licuado en general, que tú, y lo habéis comentado alguna vez, si no me equivoco. El primero es que el mercado de gas natural licuado es muy pequeño con respecto al mercado de gas natural total, es aproximadamente el 15%. El segundo es un problema de obsolescencia en parte de la flota, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en un montón de países de la Unión Europea, un montón de estos barcos se van a encontrar con dificultades simplemente porque hemos pasado unos años en los que la inversión en regasificación ha sido muy pequeña y en flota muy, muy, muy pequeña, pero es que mientras tanto la inversión en licuefacción se ha mantenido. Entonces hay dos cuellos de botella, ¿verdad? Y el tercer problema ha sido, que ese ya se está solucionando, pero el tercer problema ha sido el del sectarismo en la financiación. Como sabéis, durante años el mundo de la energía fósil se ha encontrado con la práctica imposibilidad de financiarse si no eras una empresa
mega gigante tipo Shell o tipo Exxon, ¿eh? Em, por cuestiones de toda esta regulación y todos estos compromisos de los bancos supuestamente sobre la huella de carbono en la originación de préstamos. Entonces se ha invertido muy poco y se ha originado mucho y muy pocos préstamos en regasificación y también en recuperación secundaria y recuperación terciaria y en renovación de la flota. Se van a necesitar se va a necesitar una reinversión en el sector, no en el de GNL solo, pero en todo el sector de petrolero de aproximadamente 500.000 millones de dólares anuales. Para GNL eso es un cuello de botella, pero yo creo que tenemos una serie de, digamos, elementos mitigadores, ¿no? Mitigador número uno. En la Unión Europea, como nos hemos cargado a la industria, pues la demanda de gas natural está está muy controlada, ¿de acuerdo? En Japón, muy consumidor de gas natural licuado, pues ya están recuperando poco a poco la actividad nuclear y eso también les está ayudando a reducir su enorme sed de gas natural licuado. Y en China, los desarrollos de gas natural doméstico están reduciendo también un poco esa dependencia. Entonces tienes cuellos de botella y algún elemento mitigador. Voy a abrir, Daniel, si quieres te puedes quedar con nosotros y voy a abrir ya el debate para que entren el resto de colaboradores y si queréis alguno poder realizarle alguna pregunta a Daniel, pues entiendo que estará encantado de responder. Voy a presentar a un colaborador habitual de este programa, como es Javier Revuelta. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Qué, buenas, encantado, Daniel. qué te ha Hola, ¿cómo parecido, Daniel? estás? Bien, estupendo. Yo, a ver, lo que querría aprovechar, yo creo que es principalmente economista, ¿no? Me interesa mucho más allá de la geopolítica, tu opinión sobre qué puede hacer Europa a nivel económico para tratar de ayudar a Europa y a las empresas europeas a competir en este mercado global, ¿no? Y lo que estoy pensando es que en otras zonas del mundo, pues principalmente China, no tiene ningún problema para que el gobierno, las empresas que básicamente son el gobierno, entren en contratos de muy largo plazo, tanto para aprovisionamiento de petróleo como de gas, como de minerales. A mí me inquieta mucho que, claro, tenemos empresas privadas en Europa que tratan de, pues sí, aprovisionarse en todos los minerales que has dicho, pero no pueden competir, no pueden cerrar, ninguna gran empresa europea puede cerrar un contrato a 20 años que compita con el aprovisionamiento que está haciendo China, básicamente arramplando con todos los minerales de África, parte de Sudamérica. Entonces, ¿cómo ves tú el rol que puede tener Europa para ayudar a tomar decisiones de largo plazo? Porque eres el regulador, pero no tienes posibilidad de influenciar una decisión ni de Repsol, ni de BP, ni de Shell. Es decir, ¿qué puede hacer Europa a nivel regulatorio legal, si te ocurre alguna idea, para competir con esos contratos a muy largo plazo de China, de Rusia? ¿Qué le podemos pedir a Europa desde España? ¿Qué le puede pedir un Repsol? ¿Cómo podemos sacar recursos de Groenlandia? ¿Cómo podemos sacar cobre chileno? ¿Cómo podemos No, acceder a estos yo, recursos? yo lo llevo diciendo muchos años y sonará políticamente incorrecto, pero no puede ser que las empresas estén esperando a que la burocracia cambie. Tienen que presionar y tienen que devolver la lógica a la política energética europea. Europa no tiene ningún problema para competir. No, y las empresas europeas no tienen ningún problema para llegar a acuerdos a 20 años con la seguridad jurídica y la seguridad legal que tienen. El único problema que tienen es que hay unos señores en Bruselas que han decidido que en el año 2030 se va a acabar todo. Entonces, ¿cómo vas a firmar un acuerdo a 20 años? ¿Sabes? Estás entrando en un riesgo de colateral brutal. Claro, ¿entiendes? Porque estos son, como tú conoces bien, contratos take or pay. Se llama take or pay porque te llevas lo que compras o lo pagas igual, ¿de acuerdo? Entonces, claro,
Nosotros en Europa no tenemos ni un problema de competitividad, porque tenemos empresas muy competitivas, no tenemos un problema de capital humano, ni tenemos un problema de capital financiero, ni de capital empresarial. Es decir, tenemos todos los ingredientes. ¿Cuál es el problema? Que la política energética de la Unión Europea y las decisiones sobre energía en la Unión Europea han sido cooptadas y decididas por unos señores que no tienen A, ni idea de energía, B, que no entienden que la Unión Europea es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste, y que China no va a hacer lo mismo que está haciendo la Unión Europea, porque China no se puede permitir el lujo de ricos de dispararte en el pie y cargarte a tu industria. No puedes. Y Estados Unidos no se lo puede permitir tampoco. Entonces, claro, la Unión Europea tiene una política energética que es no en mi jardín, pero resulta que el no en mi jardín significa que entonces tengo que comprar gas natural muchísimo más caro de otros países, importarlo mucho más caro, todo eso es profundamente hipócrita. Yo lo llamo política energética de PowerPoint, ¿no? Entonces, como el objetivo de estas personas que han cooptado la política energética no es el progreso, ni es la industrialización, ni es la competitividad, sino que es el control y el decrecimiento, esa gente tiene que desaparecer. Y esa gente no va a desaparecer si no lo exige la sociedad civil. Pero, ¿por qué? Porque, como acabo de decirte, pues en la Unión Europea tenemos los recursos naturales. Si nosotros tenemos gas natural, lo que pasa es que como hemos decidido que se prohíba, bueno, pues entonces nada, se prohíbe todo, pero luego queremos tener una transición energética, pero no queremos minar cobre, no queremos minar litio y no queremos entrar en Groenlandia. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, y perdona porque ya me voy del tiempo que tenía, porque me tengo que ir a las 12, pero tenemos en positivo. Tenemos todo, tenemos unas empresas magníficas. Habéis hablado antes de Repsol, está Eni, está OMV, está montones. Total, bueno, Total es una empresa gigante y estupenda. Y luego tienes a Engie y tienes a Iberdrola y tienes a tantísimo. Fíjate el capital empresarial, humano, técnico, etcétera, que tenemos, y lo único que lo estropea es una hiperregulación y una forma de ver las cosas sectaria, y te digo de PowerPoint. ¿Por qué? Porque luego encima penalizan la inversión en distribución, penalizan la inversión en redes, y resulta que ni siquiera el desarrollo de las renovables se puede hacer tal y como lo podría hacer la industria. Entonces, eso lo tiene que exigir la sociedad civil. Gracias a Dios, este debate que estamos teniendo hoy, cuando yo escribí con mi querido amigo Diego, La madre de todas las batallas, nos llamaron de todo, pero ya no es un debate. Ya no es una cuestión de debate. Ya es una cuestión de evidencia. Mira, todo el mundo se equivoca, estupendo, ¿eh? Pero han pasado 12 años y es el momento de que dejemos de hacer el tonto, porque nos estamos disparando en el pie. En China están invirtiendo en nuclear, están invirtiendo en carbón, están invirtiendo en gas, están invirtiendo en tierras raras, están invirtiendo en cobre, están llegando a acuerdos con todos los países donde pueden, en cualquier sitio, de Groenlandia hasta Argentina, de Guinea hasta Afganistán, donde sea. En Estados Unidos están haciendo también lo mismo. Nosotros no podemos caer en el error de estar presentándonos como los que somos muy, muy, muy serios y muy duros con la transición energética y con Rusia, y después lo que estamos haciendo es, de manera hipócrita, estar blanqueando todas esas otras partes. Vamos a hacer las cosas bien porque tenemos todas las oportunidades. Y perdonadme, ahora sí. Daniel, no te Perdonad preocupes. Oye, muchísimas gracias. Me ha quedado por presentarte al profesor Antonio García Mate, que es colaborador del periódico en materia de geoestrategia. No sé si tiene alguna pregunta. Perdona. Mira, 2 minutos, ya no. Vale. Nada, agradeceros Antonio. primero, Daniel, el poder hablar contigo. Nada, bueno, es un comentario barra pregunta, sobre todo relacionado con esta situación en Europa. El cómo ve usted una
posible solución ante todo este sinsentido, ¿no? El acuerdo con la India, el estar comprando gas natural licuado mucho más caro proveniente de Estados Unidos, también diferentes acuerdos con Qatar, es decir, ¿cómo ves la solución? No ya por cambio de regulación o desregulación, sino en el más corto, medio plazo para evitar esa desaceleración que actualmente está habiendo en Centro Europa, sobre todo Mm, en industrias como la automovilística en Alemania, por ejemplo, mm. y teniendo en cuenta que tenemos también unas vastas reservas en el Mar del Norte, del que, por cierto, se está viendo muy perjudicado precisamente por exceso de regulación británica. Que eso es. Entonces, cómo ve usted en el corto medio plazo el poder evitar ese daño proveniente del sinsentido político que está habiendo en Bruselas? Yo creo que las empresas han empezado a despertar y ya tengo una percepción muy, o por lo menos optimista, desde luego lo veo al menos de una manera que da esperanza, ¿no? Esperanzadora de lo que he visto en Davos, en los dos últimos Davos, ¿no? De tragar con ruedas de molino. El último Davos al que yo acudí presencialmente, dije yo no vuelvo más porque para escuchar idioteces todo el día, ¿sabes? Que son además clarísimamente falacias que no tienen ningún sentido y que no van a funcionar y que no han funcionado, ¿ya? Pues en los dos últimos estoy viendo a las empresas empezar a introducir la cordura. Y la cordura la gente la entiende inmediatamente. La gente entiende inmediatamente que si quieres una transición energética y quieres menos emisiones, necesitas más nuclear y necesitas más gas natural. La gente entiende perfectamente que si quieres más progreso, más vivienda, más industria, necesitas mejores redes. La gente entiende perfectamente que decir que estás muy, muy, muy enfadado con Rusia y llegar a un acuerdo con la India es profundamente hipócrita. Entonces, yo creo que es muy importante que ese debate ya esté en la calle y ya esté en las empresas. Y yo soy optimista, que de verdad que lo soy, ¿eh? No lo estoy diciendo por nada. Creo que las cosas están cambiando y están cambiando rápidamente. Tenemos a una persona que cuando era ministra aquí quería cerrar todas las nucleares y que acaba de aprobar 8 proyectos nucleares desde la Comisión Europea, en Europa. Ojo, yo creo que vamos cambiando porque ya no, como te decía, bueno, perdona, como le decía, no se trata de una cuestión de debate entre opiniones, ya es un dato empírico. Y además hay otro factor, y ya no os doy el rollo más. Mira, cuando yo escribí La madre de todas las batallas, cuando yo empecé con todo esto de la energía y tal, escribir y todo aquello, el debate era cuánta industria íbamos a tener, cuánto... Mira, con la tecnología y la inteligencia artificial se ha acabado el debate. Ahora ya no es un debate que necesitas todas las tecnologías. Antes te decían, no, hombre, Daniel, con la eficiencia y con la transición no vas a necesitar nuclear, no vas a necesitar gas natural. Bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Ahora con la inteligencia artificial y con el avance tecnológico y la transición del vehículo eléctrico, ya no es ni duda ni debatible. Por lo tanto, hemos ganado y vamos para adelante y vamos a sacar a la Unión Europea adelante y va a salir adelante. Oye, un abrazo Daniel Lacalle, fuerte. muchísimas gracias por habernos acompañado y si vemos que esto se pone más calentito te volveremos a llamar en otro programa. Cuando queráis, siempre un gusto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar nosotros debatiendo un poquito más. No sé qué os ha parecido. Yo la verdad es que he aprendido bastante con Daniel. Es cierto que bueno, pues se explaya bien en sus respuestas, pero lo explica muy bien, ¿no? Yo por ejemplo, no tenía tanto conocimiento del asunto de los $80 dichosos de Venezuela y que se puede rentabilizar el crudo venezolano con mucho menos, ¿no? Con prácticamente la mitad. Entonces, efectivamente ahí se abre una ventana más que interesante. No sé, Pedro.
Sí, a mí también me ha gustado muchísimo y ojalá pudiera compartir todo el optimismo de Daniel en lo último que ha comentado. La verdad, yo no soy tan optimista, porque yo creo que ya Europa ha decidido que vamos a ser dependientes completamente de gas, de ciertas materias primas bueno, de lo que ha comentado. Y la verdad que yo veo que, por ejemplo, esta semana está siendo el evento más importante de GNL en Qatar y yo creo que Europa lo está fiando todo, o lo estamos fiando todo, a un gas barato. Lo estamos fiando todo a que Qatar y Estados Unidos, que van a duplicar la producción, y en el evento de estos días en Qatar yo creo que ha habido, por lo poco que he podido leer, que hay un consenso bastante importante o grande en que va a haber sobrecapacidad en los próximos 2, 3, 4 años, hasta 2030 más o menos, y eso podría reducir mucho los precios del gas. Pero sí que luego han comentado las principales utilities, ¿no? Como Total Energies, como Qatar Energies, que a partir del 2030, con los data centers, la inteligencia artificial, la electrificación, etcétera, podría haber escasez de GNL, que me cuesta verlo, pero a partir de ahí, y yo creo que Javier ahí puede coincidir, a partir de ahí los precios del gas podrían subir mucho. Entonces, bueno, yo creo que para mí ese es el principal riesgo, que Europa lo está apostando todo por un gas barato, que es posible que en estos años pueda llegar, pero si no llega, no vamos a ser tan competitivos o tan optimistas como decía Daniel, ¿no? Que vamos a salir adelante. Hombre, yo creo que sin duda, Javier y Antonio, la batalla está entre electricidad versus gas. O sea, ahí es donde está la batalla que yo veo, por lo menos, ¿no? Decir, oye, ¿se va a electrificar o vamos a tirar por gas? Entonces ahí está la batalla servida. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, discusiones muy largas. Pero Tenemos tiempo, un poco más. Hace falta mucho gas y mucha electricidad. Ahora, en orden de magnitud, en Europa y en España se consume más energía en forma de gas directa para calentar cosas que electricidad. Y si mucho del gas nos lo queremos quitar electrificando, tampoco nos vamos a salir del gas. Lo podemos reducir con renovables. Pero ahora, por ejemplo, pues más o menos han salido varios artículos por ahí. Tres cuartas partes de todo lo que consuman los data centers que van a inundar Estados Unidos, China y tal, va a ser gas, porque son carga base. Carga base quiere decir, consumen 24 horas. Y con solar, que es lo que es muy fácil desarrollar, pues cubres el 20 y pico %. Y si le empiezas a añadir baterías, pues lo vas subiendo, pero con más coste. Y como es difícil hacer nuclear nueva, es lento, caro, también es una discusión, depende de dónde lo hagas y quién lo haga, porque China hace reactores entre 2 y 4 millones el megavatio y Corea también lo hace pues a la mitad de precio que Europa. Y entonces, Europa ahora mismo, si hacemos data centers, nosotros y Estados Unidos, va a ser suministrándolos mucho con gas. Entonces yo coincido con Pedro. El consumo de gas, va a seguir subiendo, a nivel mundial está subiendo. Matizo un dato que ha dado Daniel, de que el GNL es solo un 15%. Efectivamente se consumen en el mundo 3.000 y largos, ¿no? BCMs. De GNL deben estar ahora 600 y pico. Pero el problema es que el gas que no va por GNL, es decir, el que va por tubos, que es muy, muy mayoritario, no puede llegar de un sitio a otro. Es decir, me da igual que haya mucho gas en Rusia o en China o en algunas partes del mundo, si no lo puedo hacer llegar a Europa. Solo puede viajar por GNL y todo incremento de consumo de gas en muchas partes del mundo nos vamos a pegar por los mismos barcos. A partir del año 2030, el consumo de gas, ya digo, va a seguir subiendo por muchos motivos. Y muchos yacimientos van a bajar. Noruega y UK, que es ahora mismo el principal suministro de gas a Europa, más todavía que Estados Unidos, pues eso va a tener un pico pues en torno al año 2030, 30 y poco. Entonces las decisiones políticas a 2 y 3 décadas, ahora mismo todo lo que no sea poner muchas renovables con mucho almacenamiento, idealmente mucha hidráulica para depender, mucho bombeo para depender un poco menos de minerales de China. Todo lo que no sea
meternos en programas nucleares, que sé que esto a mucha gente no le emociona, pero todo lo que no sea cubrir una parte de la demanda con un poquito de uranio traído de por ahí, es seguir incrementando la exposición a Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos diga que nos pone un arancel porque no nos gusta su política con Groenlandia o con lo que sea, que lleguen porque Trump se va en 3 años, pero vendrán otros Trumps o similar. Y el día que Estados Unidos diga, tengo totalmente la sartén por el mango con Europa y os quiero poner un pequeño arancel al gas, estamos vendidísimos al gas. Entonces, yo creo que Europa no está tomando decisiones a medio y largo plazo en energía. Seguimos dependiendo del gas, vamos a depender más de los minerales y luego encima, por hacer una mención a las renovables, que es que seguimos con un relato en Europa de que las renovables como son baratas y su LCOE, ¿no? Ese coste medio de la solar y la eólica, como es muy bajo, Europa tiene todo para hacer energía barata. Pero señores y señoras políticos, que es que a las noches no tienen sol y hay muchos días sin viento. A lo que voy es que cuando metemos solar y cuando metemos eólica hay unos topes. En España ya estamos en cerca de esos topes económicos en 60%. Ir mucho más allá del 60% de renovables es económicamente y técnicamente muy difícil. Entonces, estamos con un relato en Europa, primero, depender del gas, malo. Segundo, de depender de las renovables, como si las renovables pudieran cubrir el 100% de la demanda actual y peor aún, de una demanda que se va a duplicar, que no son realistas. Y yo creo que tenemos que, o sea, coinciden con muchas cosas que ha dicho Daniel, ¿eh? Yo creo que tenemos que extraer recursos propios, tenemos que entrar en contratos de largo plazo con muchos de los proveedores que hay por el mundo, tendríamos que meternos en nuclear como para mínimo mantener, yo creo que habría que aumentar el número de reactores para mantener el porcentaje de aquí a 2-3 décadas. Entonces yo creo que Europa está haciendo apuestas malas y generando dependencias que en los próximos 2-3 décadas nos van a pesar. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Pues coincido totalmente con los compañeros. Creo que Europa, desde febrero del 2020, en el que Rusia entró en Ucrania, creo que ha dado palos de ciego y realmente se deja ver esa hipocresía por cada una de las decisiones que toma. No ya solo ese acuerdo con la India hace unas semanas, sino con el propio flujo de gas natural que sigue proveniendo, como muy bien ha dicho Daniel, principalmente de los puertos de Siberia. Aquí la cuestión reside en que durante décadas, aquí hay una cuestión muy sencilla, ¿no? Bajo mi criterio, si tienes cierta dependencia energética, debes de, en principio, ser dependiente del vecino más cercano, ¿no? En nuestro caso, el vecino más cercano con vastas reservas de gas natural durante décadas ha sido Rusia. A medida que Rusia ha ido con sobre todo con esa problemática entrando en Ucrania, pues Europa, repito, de cara a la galería, ha ido perdiendo relación con Rusia, ¿no? Con el que fue en su momento nuestro principal proveedor de gas natural. Y ahora se está viendo en un serio problema. Como he comentado con el profesor Daniel, todo ese gas natural que antes recibíamos de Rusia, relativamente barato, simplemente por la proximidad. Ahora lo que hacemos es traerlo de Estados Unidos en barcos, lo cual el gas natural licuado evidentemente supone mucho más coste que el proveniente del gasoducto del vecino de al lado, ¿no? Eso es evidente. Pero ya no solo eso, sino que estamos viendo en los datos de flujo de transporte marítimo que sigue entrando gas natural y crudo proveniente de Rusia a puertos europeos. Y precisamente de barcos de dudosa reputación, lo que se conoce como esas shadow fleet. Entonces, hay un problema muy serio en lo que me gustaría coincidir con Daniel en su optimismo, pero yo también me uno a los compañeros en la sala y creo que al medio plazo no se va a recuperar en el sentido de coste energético y de dependencia. ¿Por qué continuamos con la narrativa de ser autosuficientes y
y no es real. La única reserva que tenemos en Europa, que insisto, tal y como he comentado Daniel, la están destrozando vía regulación y vía impuestos y tasas, es el Mar del Norte. Y el Mar del Norte, como muy bien ha dicho el compañero, es una tierra ya bastante más madura. Entonces, la cuestión reside en dejar a las compañías que sean ellas las que, como expertas en el sector energético, valga la redundancia, se dediquen a llegar a acuerdos a largo plazo. Hemos visto acuerdos de Total Energy, por ejemplo, con Qatar para el suministro de gas natural licuado. Y mientras tanto, que esta es la cuestión interesante aquí, es la contraposición de la narrativa europea, insisto, de cara a la galería. Entonces, se está viendo una desaceleración, sobre todo del centro europeo, es decir, de aquellos países que eran altamente dependientes de Rusia, simplemente por esa subida del coste energético. Incluso países que que únicamente pueden consumir gas natural ruso porque no tienen puertos, se están evidentemente poniendo en contra de la política que dicta Bruselas, ¿no? Entonces, lejos de llegar a un avance en el sector energético, Europa se está quedando muy, muy, muy atrás. Un último comentario de Pedro y cerramos, que ya nos vamos de hora. Sí, quería hacer dos pequeños apuntes con un poco de optimismo al final, ¿no? Porque yo hay cosas que no entiendo, porque yo no sé si conocemos que es un dato, que el mercado de gas es prácticamente el doble que el mercado eléctrico en Europa. Desde Ucrania un poquito menos, pero se consume prácticamente 2 veces más de gas que de electricidad en Europa. Entonces, bueno, plantear cosas con el mercado de gas hay que tener mucho cuidado, porque el gas va a estar aquí para bueno, nosotros lo vamos a ver siempre. Y otro comentario más para ser un pelín más optimista, porque sí que he visto que en el evento de GNL de estos días, hablar a las grandes utilities, a las grandes gasistas, haciendo referencia un poco a lo que ha dicho Javier, que están confiando todo a que la demanda de centro de datos y IA va a ser brutal en Europa principalmente también, y yo ahí no lo tengo tan claro, que la demanda que pueda venir del centro de datos, que yo creo que los centros de datos van a venir, pero y la IA, no sé yo hasta qué punto eso va a ser tan importante como para que no haya un exceso de oferta de gas en la próxima década, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Europa a lo mejor acertamos para que los próximos 10 años podamos tener un gas barato. Un poco dejo el apunte optimista. El tema está en si ahí. En Estados Unidos se están cerrando acuerdos con plantas de ciclos de gas. O sea, quien se lo dé más barato se lleva el gato al agua. Hasta aquí el programa de ON, el videopodcast del periódico La Energía, en el que hemos hablado sobre geoestrategia. Supongo que a lo largo de este año volveremos a hablar de todo esto, porque me da a mí que este año va a ser el año del petróleo y del gas, por mucho que queramos. Así que nada, ya nos vemos dentro de 15 días, como siempre, aquí en ON. Hasta la próxima.